Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al otro lado de la pandemia en esta jornada agradable de jueves aquí en la ciudad de Rafaela por la pantalla de Next, por Radio El Espectador. Hoy vamos a hablar de un tema que a esta altura del año viene muy bien, que tiene que ver con graduaciones, con actos de colación, con todo esto que se vio postergado o se vio muy distinto el año pasado con la pandemia. Estamos ya con el doctor Eduardo López. Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿cómo estás, Sole? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá estamos otra vez, otro jueves después de una semana bastante tranquila, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. Y bueno, expectantes con todas estas actividades que estuvieron postergadas el año pasado y que en este fin de año empiezan a verse y esperando que no ocurran cosas inesperadas, ¿no? Exacto, y por eso le invitamos a Cintia Furio, le agradecemos a la directora del conocido Colegio Nacional, Luisa Raimondi de Barreiro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo fue contener el año pasado toda esta situación en pandemia en un nivel secundario con chicos que ingresan a un nuevo nivel y con chicos que egresan y que tienen toda la expectativa de disfrutar normalmente de esto? El año pasado, bueno, fue un año muy difícil, creo que eso fue para todo el mundo bastante complicado. El hecho de que la pandemia se iba extendiendo, eso llevaba a que teníamos que pensar y repensarnos como institución. Tal vez uno, en mi caso, puedo decir qué es lo que pasó en nuestra escuela. Todas las comunidades son diferentes, las comunidades educativas, y eso lleva a que, bueno, nos fuimos adaptando en función de las características de las comunidades escolares. Nuestra escuela es una institución muy grande, tiene 1.100 estudiantes, 130 docentes, y entonces, bueno, una cosa fue pensar para los primeros 15 días, y luego cuando se fue extendiendo, ya ahí empezamos a pensar de una manera más comunitaria, más colectiva, y de qué manera poder... Las escuelas en general, lo que son las instituciones escolares, tienen una estructura a veces difícil, digamos, de mover o de correr, y bueno, el trabajo docente, la flexibilización del trabajo docente fue bastante importante, y a medida que íbamos como aprendiendo de qué se trataba, fuimos haciendo algunos cambios. Y bueno, y ya este año fue ir pensando un poco en cuanto a la experiencia del año anterior. Pero sí, bueno, fue algo difícil tratar de pensar en mantener el vínculo pedagógico con, bueno, esa cantidad de estudiantes. Fue un trabajo de la comunidad muy, muy importante. Cintia, ¿hoy el colegio tiene el 100% de presencialidad o todavía persisten algunas burbujas? No, todavía persisten algunas burbujas. Sostenemos las burbujas en primer año y en tercer año. ¿Y cómo ha sido en esta última etapa en donde hemos tenido la continuidad por ahí de contagios en la ciudad, básicamente en los grupos de adolescentes, que por ahí son los espacios de mayor riesgo, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas mayores de 40 años estamos todos vacunados, sí, y todavía quedan grupitos ahí de chicos sin vacuna? ¿Han tenido casos en el colegio? ¿Han tenido que aislar cursos y todo eso? Sí, hemos tenido que aislar, sobre todo, bueno, al principio. Ahora ya hace rato que no, tal vez hubo que aislar a lo mejor por contactos, pero no, se vio bastante reflejado el tema de la reducción, digamos, de la situación en general en Rafaela, y en las escuelas se plasmó bastante. Digo, es una comunidad bastante grande y claro, sin embargo, si bien hemos tenido cursos aislados, hubo docentes aislados, este último tiempo se notó muchísimo, digamos, cómo fue bajando. Bueno, la deserción escolar es un tema que nos atraviesa y que ha dado, digamos, números que son al menos para prestarle mucha atención, digamos, post pandemia. ¿Cómo notaron ustedes el vínculo, la vinculación de los alumnos en este 2021? Hay muchos a los que les han perdido el contacto, que han dejado, que se desvincularon. La verdad es que eso fue también una sorpresa para nosotros cuando el año pasado teníamos que, bueno, todo el tiempo, ¿no? Hacer números, ver, nos ha tocado, de hecho, en momentos donde estaba cerrado, de ir y tocar el timbre o la puerta para preguntar qué estaba pasando con algunos estudiantes, pero el año pasado sobre una comunidad de 1.060, 1.050 estudiantes que se habían desvinculado, eran 10 o 15... no llegaban a 15 estudiantes, lo cual en cuanto al promedio es muy bajo, pero bueno, eso tiene que ver también con las características de cada escuela, ¿no? Seguro. O sea, eso varía en función de cada escuela. Y el año pasado, posiblemente todo lo que tiene que ver con las acciones de fin de curso o de fin de cursada,
estuvieron todas muy supeditadas a lo que fue el pico de fin de año que tuvimos de casos. Este año lo que se ve es que en muchas escuelas están programando sus viajes de último curso, bueno, y los chicos que egresan también las actividades de egreso, los actos de colación, la fiesta. ¿Cómo viene eso en la escuela en el sentido de los chicos de quinto año que están terminando? En realidad, el año pasado, los que culminaron en 2020, hicimos el acto de colación, lo tuvimos que hacer, bueno, en marzo, creo que fue la fecha. Nosotros ya habíamos reservado el Cine Belgrano, entonces lo que se tuvo que hacer en ese momento, dividir el acto en dos por la cantidad de egresados que teníamos. Este año, justamente que estamos en contacto con Patricia Andretich, porque también lo vamos a hacer en el cine, y supuestamente, digo supuestamente porque nuestra fecha para el acto de colación es... ¿Como son 1000 chicos? No, bueno, pero son menos, claro, pero igual quinto, el número es de 172 más egresados. toda la familia que quieren asistir. Sí, y entonces todo. lo que, bueno, hoy estuvimos viendo en función de la capacidad que tiene el cine, que tal vez, bueno, podamos hacer un solo acto, pero bueno, estamos viendo 2 o 3 personas, vamos a ver qué es lo que nos permite. Los familiares, porque es la expectativa de todos, pero hay que adaptarse a estos tiempos. Sí. Y el cine todavía tiene seguramente restricciones en cuanto al aforo, así que hay que acomodar la cantidad de participantes. Exacto. Familia participante al acto en función de ese aforo. Sí, lo que fue en marzo hubo que ir al cine, sacar medidas, hacer todos los cálculos, después identificar bien cuáles eran los lugares, digamos por burbuja en su momento. Creo que algo parecido va a ser este año, pero bueno, ya estamos con una experiencia de lo que fue marzo, entonces más o menos. ¿Y cómo lo trabajan con las familias y con los chicos? Porque es un momento de cierre de etapa de mucha emotividad, de mucha alegría, muchas ansias. Bueno, el año pasado, ¿cómo lo trabajaron ahora en marzo? ¿Cómo fue ese cierre? ¿Y cómo lo están preparando ahora? Todavía estamos con tantas cosas que no estamos tanto con la cabeza en el acto de colación, digamos. Pero sí vemos que, bueno, se ve en la comunidad, se ve, digamos, cómo se están habitando los espacios en la escuela, que ya hay otra, digamos, hay una alegría diferente. Digo, nosotros cuando tuvimos que volver a la escuela este año en burbujas, nos llamaba muchísimo la atención el tema del silencio. Nosotros estamos, bueno, acostumbrados a que los 1000 estén en la escuela, ¿no? Claro. Las aulas son súper pobladas, el ruido, los recreos. Cuando eran las burbujas, nosotros decíamos, ay, por favor, era una tristeza, y nos pasaba a estar en el aula, decir... no se conocían, porque en algunos casos, es cierto, no se conocían. Te iba a preguntar, nos centramos muchas veces en el extremo de los que egresan, pero justo te iba a preguntar, ¿qué pasa con el otro extremo? Los que ingresaron el año pasado, que el primer año, que con todo lo que es el paso de la escuela primaria a la escuela media, no haberlo hecho presencial prácticamente, y este año, la mitad del año también, los que ingresaron este año, tampoco han tenido presencialidad en medio año, así que encontrarse todos estos chicos que prácticamente pasaron de la escuela, algunos de la escuela primaria a segundo año directamente, y bueno, debe haber sido seguramente una cosa nueva, distinta en la escuela. Eran todos nuevos, primer y segundo año eran todos nuevos. Los de tercero tampoco se conocían porque estaban eligiendo las orientaciones. Claro. Los de cuarto, el tercer año había sido de manera virtual, entonces no conocían a sus compañeros. La verdad que a nosotros lo que nos ayudó mucho y notamos un cambio muy grande fue con septiembre, y en la escuela se organizó como el mes de los festejos, ¿no? Porque es el mes donde se festejan el Día de los Asistentes Escolares, de los docentes, bueno, del equipo directivo, de los estudiantes. Entonces hubo muchas actividades para, no sé, decorar el aula, hacer otro tipo, disfrazarse, para vincularse. Y ahí fue como, se marcó muchísimo la diferencia de eso que estaba, digamos, como ese silenciamiento que había en los pasillos, eso calmo. Nos pasó de tener que reunirnos con el centro de estudiantes y decirle, habría que hacer algo. Todo lo que antes quería parar. Un poquito de bullicio necesitamos en la escuela. Nos pasaba eso. Y bueno, y a partir de ahí hubo un cambio. Y bueno, coincidió también de que se empezaron, sobre todo nosotros priorizamos quinto, cuarto año, que empiecen otra vez, que estén todos juntos. Y bueno, ahí hubo como un cambio bastante grande. Y ahora en la escuela uno entra y es bastante parecida a la escuela, digamos, del 2019. A la escuela prepandemia. Sí, exacto. Inimaginable que los chicos disfruten de volver a la escuela. Antes viste que se daba esto de quejarse todo, y llegó un momento, tengo una hija adolescente que
ir a la escuela era celebración. Sí. No solo por encontrarse con los chicos, porque disfrutaban del contacto con el docente que en muchos casos no se conocían. Sí. Tuvieron muchas clases virtuales y eso que veían el esfuerzo compartido de un lado y del otro para que todos puedan sostener la educación de esa manera, creo que llevó a valorizar el rol de unos y de otros. Sí, nosotros el año pasado, bueno, en eso que fuimos aprendiendo, ya a fin de año habíamos, no sé si se dice así, pero habíamos alquilado una plataforma por las dudas, por este 2021, entonces cuando arrancó este año ya teníamos la plataforma de la escuela, estaban todos cargados, y bueno, después ocurrió que en mayo y junio, cuando hubo que volver a quedarse sí. de no asistir, ya teníamos todo armado, los chicos tenían sus horarios a través de Meet. Y cuando se volvió, digamos que si bien la plataforma la seguimos teniendo y uno puede cargar las actividades, puede tener algún material, hay una negación, no quieren saber más nada con el Classroom. Ellos, ya está, esa etapa es como que nos sorprende, porque nosotros dijimos, bueno, eso es algo que no se va a ir de la escuela. No, seguro, pero aparte, como siempre decimos, que hay cuestiones que impuso la pandemia en el quehacer diario, en nuestra vida, que llegaron para quedarse y no irse más. Y esto creo yo, la complementariedad que dan las plataformas virtuales, me parece que llegaron para quedarse, por más que no nos guste o por más que a los chicos por ahí les cueste esto de hacer tareas virtuales en casa, me parece que llegó para quedarse. Sí, sí. Los viajes de egresados, ¿se van a hacer ahí en el colegio? ¿Cómo es eso? ¿Los chicos eligieron o no? Porque viaje de egresados hace rato que no hay tanta convocatoria. Exacto, se dio eso, fue pasando y creo que la pandemia puso un punto ahí de inflexión. Ya de por sí hace un par de años que el Colegio Nacional eran muy pocos los chicos o las chicas que asistían a esos viajes. Nosotros teníamos un proyecto de viaje a Mendoza en cuarto, digamos, pero era un viaje escolar, diferente ese tipo de viaje, que bueno, se fue pasando, estábamos esperando, bueno, que se apruebe, no llegó, se hizo ahora en octubre, se hizo al final el viaje, lo terminaron haciendo de forma particular, pero era con el proyecto de la escuela. Bueno, los que pudieron aprovechar ese viaje vinieron con alegría y bueno, hay algo de grupo, que sí que se nota, ¿no? Después de eso. Es como que la pandemia terminó con esto o viene como a ponerle un poco de mesura a esto de lo del viaje de quinto y a otra actividad que por mucho tiempo generó mucha, por lo menos polémica, que fue la presentación de buzos y todo eso, que en estos últimos 2 años también estuvo muy limitado, no se pudo hacer nada y también eso son cosas que viene a saldar acá a partir del 2019 de la pandemia. Te agradecemos que hayas venido. Lo último es, este programa se llama El Otro Lado de la Pandemia. ¿Cuál es ese otro lado de la pandemia que les deja, al menos en la comunidad de la Escuela Luisa Raimundi de Barreira, digo, este aprendizaje para los docentes, para vos como directora, manejar toda esta cuestión con las limitantes que había, pero también con este aprender sobre la marcha? No, creo que lo que queda bien manifestado, más allá que yo represente, que sea la directora, que ante esas adversidades el trabajo es colectivo, no hay trabajo individual. Digo, el trabajo que se hizo en la escuela, lo que se haya hecho bien y lo que se hizo mal, digo, me parece que todos tomamos la responsabilidad. Digo, en el caso de los docentes, sabemos que la mayoría de los docentes, tanto en secundaria como primaria, la mayoría son mujeres. Y que las mujeres que estuvieron también con toda esa carga del cuidado, sin embargo, estaban súper preocupadas y atentas de lo que pasaba a los estudiantes, a los grupos el año pasado y este año. Me parece que evidentemente cualquier salida de situaciones complejas es colectiva. Muchas gracias por el mensaje y por haber estado acá. No, de nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Cintia. Nosotros hacemos una pausa, por supuesto que le vamos a dar a Cintia la Habana que le corresponde por haber pasado por el otro lado de la pandemia gracias a la gente de Flaming. Ya volvemos con mucho más aquí en esta tarde de jueves.